Hola, pues bien, este vídeo va a ser un poco más hablado que haciendo cosas. Aquí os voy a explicar un poco mi experiencia con un problema que tenía, y es que las causas era que cuando, sobre todo en verano, cuando encendía el aire acondicionado, eh, tenía una bajada de potencia, y cuando reducía en tercera, sobre todo era en tercera, el motor se apagaba. Ya da igual que fuera 100 por hora, que fuera prácticamente parado, el motor, sobre todo era en tercera, se me paraba y no sabía el por qué. Estuve estudiando bastante todas las causas que podían afectar a este problema. Estuve mirando el tema de si era por culpa de la correa, porque la correa hacía unos vaivenes y hacía que el tensor se moviera mucho. Entonces estuve pensando a ver si el tensor no estaba haciendo suficiente fuerza, y esos vaivenes podían afectar un poco a esa sobrecarga que podía tener el coche cuando bajaba de revoluciones. Porque, insisto, siempre era con el aire acondicionado puesto, o sea, en invierno nunca me pasaba. Pero lo revisé todo, vi que el tensor estaba perdiendo un poco y hice el cambio del tensor, pensando que al tener más fuerza podría soportar mejor los vaivenes de la polea, y de esa manera pues podrían no producirse. Pero para mi sorpresa no fue el problema. El motor estaba haciendo exactamente lo mismo. En tercera, bajando de revoluciones, bajando de marcha, se me calaba de tercera a segunda en reducciones. Luego lo que pensé fue la correa, también la cambié, pero eso tampoco solucionó el problema. Estuve buscando por foros, había un foro donde decían que a un hombre le pasaba lo mismo, y lo que hacía era, lo que hizo fue ir a la casa. En la casa se lo miraron, y en la casa lo que le dijeron que era culpa de una reprogramación. Le reprogramaron la centralita y de ahí le solucionaron el problema. Después de todo lo que sé, yo supongo que no sería lo mismo, porque aunque tenía los mismos síntomas, exactamente los mismos síntomas, al final no se trataba de una bajada de una reprogramación, de una necesidad de reprogramación. Entonces, al final, bueno, investigando, uno de mis mayores miedos era que fuera de estos motores se rompen. Rompen el cigüeñal y acaban por joder todo el motor, que era por lo que compré este coche, que ya lo tenían jodido, y hice el cambio de motor. Uno de mis mayores miedos era que este motor, el que había comprado también de desguace, de un siniestro, me viniera con ese mismo problema. O sea, que ya estuviera empezando a joderse y que tuviera una mayor fricción, pero el hecho de que fuera solo en verano me mosqueaba. Podría ser también que en verano, junto con la carga del compresor, estuviera ejerciendo ese problema. También podía ser, y bueno, estaba un poquito cojonado con eso. Pero bueno, siguiendo investigando, al final encontré con un hilo que no tenía nada que ver con los motores boxer, eran más motores generales, y con el vaivén de la polea, porque era una de las cosas que seguía haciendo. Es decir, el tensor seguía trabajando continuamente de forma muy rápida, y hacía que la correa pues fuera un poquito para adelante y para atrás. Así que decidí investigar por ese lado, ya que no tenía otra pista. Y al final encontré con un hilo que lo que decía que eso venía producido un poco por la polea del alternador. Es decir, la polea del alternador dentro lleva un muelle para compensar esas oscilaciones. Y pues bueno, pues dije, bueno, esto es barato, se puede cambiar fácil. Hice también un vídeo y lo cambié. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que cuando hice ese cambio y estuve haciendo varias pruebas, porque al final ya conseguí repetir ese problema, es decir, conseguí que se me calara el motor en cuarta y en quinta, haciendo reducciones. En segunda ya no, porque tendría más par, supongo, y ya no dejaba que se calara. Pero en tercera, cuarta y quinta sí que lo logré reproducir, incluso siendo invierno, con el aire acondicionado puesto a tope. Entonces lo que hice fue la misma prueba, y he estado probando. Llevo bastante tiempo, más de 6 meses con el coche después de este último cambio. Por aquí un coche.
y conseguí que me funcionara correctamente, es decir, dejó de pararse el motor en bajadas, en revoluciones, es decir, en reducciones, perdón. Conseguí que no bajara de las 750 aprox que tenía anteriormente. Cuando tenía este problema las revoluciones bajaban tanto que al final se calaba. Así que, bueno, si a alguien le puede servir mi experiencia, al final es una manera de resolver el problema de una manera muy sencilla y te puedes ahorrar un gran problema. A mí, para que veáis la magnitud del problema, se me llegó a parar el coche en autovía, cuando salía de una autovía a 120, hice una reducción y se me quedó parado de noche. Y tuve que, se me paró del todo, o sea, en la salida de la autovía lo tuve completamente parado a velocidad cero y tuve que arrancar otra vez el coche deprisa y corriendo y darle caña para salir de allí porque venían más coches a 120 y salían por esa misma vía. Eso para que veáis la importancia de que se me pare el motor. Bueno, pues eso era todo, era un poco explicar cuál era mi experiencia en este caso y nada, pues si a alguien le puede servir, perfecto. Gracias.